Ok. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y comenzamos con el Salmo 37 en este mañana del domingo y el título es El camino de los malos. Voy a leer algunos versículos y luego comenzamos el mensaje. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, una vez más estamos aquí delante de la congregación, pedimos tu bendición por el mensaje, que nos ayude, Señor, y nos bendiga, que salgamos edificados en esta mañana, nosotros los que estamos acá, como los otros que pueden estar escuchando más tarde el mensaje. Tú estés bendiciendo, Señor, porque en ella encontramos consuelo, guía, y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias por ella y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 1, no te impacientes a causa de los malvados o de los malignos, dice esta versión. Ni envidies los insensatos cuando veas la prosperidad de los malvados. En la Biblia inglesa Newberry hay 7 palabras en estos versículos que están impresas en negrita, indicando en hebreo que son enfáticas. Estas palabras destacan como peldaños que ascienden a la bendita vida de fe y de plenitud. Y aquí están. Primero, no te impacientes. El versículo 1 nos aclara bien: no te impacientes a causa de los malvados. No envidies a los insensatos o necios, ¿sí? Cuando veas la prosperidad de los malvados. Conténtate con lo que tienes, sabiendo que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas son, dice, vuestras, y vosotros sois de Cristo. El primer versículo ya nos está dando una entrada a lo que vamos a narrar en todo el capítulo, que tiene 40 versículos. Impacientarse o desesperar o anhelar o poner en nuestra mira en lo que hacen los demás, en lo que tienen, o los necios, o los malignos, o los insensatos, o los mundanos. Y uno puede decir: pero si yo soy cristiano, ¿por qué Dios a mí no me da lo que tienen los mundanos? Yo siempre digo que no calibramos lo que tenemos económicamente. Si es bendición, el Señor nos va a añadir. Si es su voluntad, lo va a hacer. Si no es su voluntad, no lo va a hacer. Pero no medimos nuestra espiritualidad por lo que tenemos materialmente, sino que lo que nosotros hacemos para el Señor. El segundo frase dice: confía en Jehová y haz el bien. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Estar contento sin contar en Jehová no constituye ninguna virtud. El amén de Dios es dado a nuestra fe. En verdad serás alimentado, dice la palabra del Señor. La fe es una gracia activa. Por tanto,
No seamos perezosos, sino seguidores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Eso está en Hebreos capítulo 6, versículo 2. Por la paciencia heredarán las promesas. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Está tu mirada en las cosas terrenales o está tu mirada y esperanza en las cosas celestiales? Estos consejos que traigo hoy para los creyentes son definitivos en este capítulo. La tercera cosa es, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Poner la delicia en las cosas del Señor, en lo que el Señor representa para cada uno de nosotros. Dice, Él te concederá los deseos de tu corazón. Bien podemos poner en cuestión nuestra confianza si nosotros no nos deleitamos en el Señor. Deleitarse en el Señor, ¿qué significa? Que todo lo que hagamos para el Señor lo hacemos con amor, con cariño, con la esperanza de que Él nos acepte un poco más. No tenemos que pagar nuestra salvación, pero tenemos que vivir una vida de servicio para Él. No podemos deleitarnos en Él a no ser que creamos que Él es el principal y perfecto bien para nuestra alma. En la posición de nuestras preferencias mundanas o terrenales, mejor dicho, no mundanas, terrenales, ¿dónde está Dios? ¿Dónde ubicamos a Dios en nuestras preferencias? ¿Cuál es nuestra prioridad en la tierra? Tenemos que tener claros para no confundirse, para no dejarse marear por lo que otros puedan sugerir que hagamos, sino que tenemos que poner nuestra mirada y nuestro deleite en el Señor. Deleitarse, es gozarse, es ser feliz, es estar satisfecho con el Señor. Deleitarse al leer la Biblia, deleitarse al poder estudiarla, deleitarse al estar en oración, deleitarse al hablar de Él. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el versículo 4. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Varias veces lo hemos dicho, si nosotros estamos bien con el Señor, seguramente el Señor nos va a recompensar o nos va a bendecir. En cuarto lugar, tenemos el versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomendar. Dejárselo a Él. Le enviamos nuestra vida, nuestra encomienda a Él. Allí donde hay una perfecta confianza y deleite en el Señor, habrá una perfecta encomendación de nosotros mismos y de nuestros caminos y propósitos a Él. Nuestra vida, encomendada totalmente en la mano del Señor, estará libre de pensamientos y ansiedad. Dejando el dedo allí, si quieren, acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25. Tengo varios versículos hoy para poder compartir con ustedes, y uno de esos es este principal. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Encomendarse al Señor, la vida totalmente encomendada, estará libre de pensamientos de ansiedad. Y somos alentados a echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso dice 1 Pedro 5, 8. En quinto lugar, tenemos la otra palabra, que está en el versículo 7. Dice, versículo 7, Salmo 37, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él,
No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante el Señor. ¿Qué significa guardar silencio ante el Señor? Si confiamos en Él, le dejamos el manejo de nuestra vida a Él, ¿no? Si estamos tranquilos con Él, vamos a dejar que Él haga todo lo que Él desea para nosotros. Y es un reposo encomendarse al Señor de todo corazón. Y en esa quietud y confianza dice, hallaréis vuestra fuerza. Descansa en el Señor, porque la batalla no es tuya, sino de Él. Vamos a ir a Deuteronomio, allí un momentito, dejen el dedo en Salmo, porque vuelvo a Salmo enseguida. Vamos a tratar de narrarlo todo el capítulo. Dice 3.22 de Deuteronomio, 3.22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Allí salía el pueblo de Israel, pero siempre con la confianza de que Dios iba a pelear por ellos. Y cuando no lo hacían, eran vencidos. Y a veces Dios les daba una lección a ellos, ¿no? En cuanto a que perdían por no tener la confianza en el Señor. En sexto lugar, dice el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Si esperamos en el Señor, dejamos el yo de los hombres, la ira, las pendencias son obras de la carne, y como ciudad derribada, dice el proverbio, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Eso está en Proverbios 25, 28. Vuelvo a repetirlo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas 5, 19, perdón que hoy vamos a recorrer un poco la Biblia, ¿no? No es la idea, pero es bueno para poner luz en nuestros pensamientos. 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones y herejías. Deja la ira, dice el versículo 8 del Salmo 37. En el versículo 7, espérale con paciencia. El punto número 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Sé que ya lo tratamos ese versículo, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra, dice el versículo 9, Salmo 37, versículo 9, la segunda parte, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Confiamos en el Señor que nos va a traer con Él, que vamos a estar con Él, que vamos a tener un milenio sin maldades, y Él va a ser el que reine sobre nosotros. Esta exhortación es de gran importancia. Tras habernos encomendado totalmente a Él y habernos dejado nuestra propia voluntad y camino, tenemos el peligro de cansarnos de bien hacer. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra del Señor. Espera, tenéis necesidad de paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, dice Hebreos 10:36. Los que esperan en Jehová tendrán unas manifestaciones de Él que le darán nuevas fuerzas. El versículo 10 del Salmo 37 y en adelante dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día.
Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Qué versículo más lindo, ¿no? 23 y 24, que tenemos una canción sobre esos dos pasajes. No hay justo ni aún uno, dice Romanos, en comparación con la justicia de Dios por naturaleza. El hombre verdaderamente justo es aquel cuyas iniquidades han sido perdonados y que ahora vive la vida recta. La bienaventuranza del hombre está aquí hermosamente retratada. Su poco es bendecido, más vale lo poco del justo que lo mucho del impío, dice la palabra de Dios en el versículo 16 que leímos. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores. Como dije al principio del mensaje, no medimos nuestra bendición o nuestra maldición por lo que tenemos económicamente. Hay algunos que tienen mucho, pero sus vidas son separadas de Dios. Y eso no es bendición, no es porque tenemos en el bolsillo o no. Más vale lo poco del justo que la mucha riqueza del impío. Y aunque haya poca harina en su barril, esta nunca se acabará, dice la palabra de Dios. Con un poco tiene siempre la bendición de Jehová que enriquece sin añadir tristeza. Es un versículo que siempre lo subrayo, ¿no? El Proverbio 10, 22. Cuando el Señor nos bendice, no añade tristeza. Y qué importante es eso. Otro punto es sostenido por el Señor, dice el versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Somos sostenidos por el Señor, el que sostiene a los justos es Jehová. La fuerza de nosotros no está en nosotros mismos, no está en nuestras capacidades, sino en el fiel y fuerte mano del Señor. Es sostenido cuando está la tormenta, es sostenido cuando está la calma, es sostenido como Pedro se hundía y le pidió al Señor, ayúdame, y el Señor lo ayudó. Y cuando estaba en calma, y el Señor mismo decía, yo he rogado en ti que tu fe no falte. Esto también es importante. Él hace mi pie como de sierva, dice Habacuc, para firmarme en las más rebaladizas alturas. Habacuc 3, 19. La palabra de Dios nos exhorta a confiar en Él. Dice también el versículo 18 del Salmo 37. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Una herencia es eterna. Si tiene poco sobre la tierra, tiene una herencia celestial. Eterna, para siempre, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, dice 1 de Pedro 1:4. Así escribía el apóstol Pedro, ¿no? Dice, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Siendo heredero de Dios, en esas glorias eternas que le pertenecen a Él, deleítate a la diestra de Dios para siempre. Versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia
y da. Hemos aprendido por el ejemplo y el Espíritu del Señor que es más bienaventurado dar que recibir. Le ha sido mostrada gracia y misericordia, y como Él ha recibido de gracia da también. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí vemos a una persona mayor, adulta mayor. Joven fui y he envejecido, o sea que ya era una persona adulta. Y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia que mendigue pan. Mire, hágalo en su vida personal. Hágalo un lema para su vida. El Señor no le puede dejar faltar nada. Aún en medio de la pobreza, el Señor añade bendiciones. Y hay muchos que no prosperan porque no tienen esa confianza en el Señor. Prosperidad no significa tener mucho, prosperidad significa tener lo necesario. Y como decía mismo el apóstol Pablo, no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que hable mal de ti. En otras palabras. En este testimonio de una persona adulta es alentador. Nunca ha visto a un justo desamparado ni a sus descendientes en la miseria. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo sé que hay momentos de apretura económica, pero no tiene que ser siempre la apretura económica. Sé que pasamos momentos duros. Creo que todos los que están acá, en algún momento de su vida, pasaron momentos duros. O no tenían trabajo, o no tenían comida, o no tenían algo, pero no es siempre. Puede ser que tengamos esos momentos, pero esos momentos son para confiar más en el Señor. Y en esos momentos para clamar más en el Señor. El Señor permite a veces la falta de alguna cosa para llegar a esa situación. El versículo 30 y 32 de este pasaje dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Esto está dotado de sabiduría celestial. La boca del justo derrama sabiduría. La ley de Dios está en su corazón. Cuando la palabra del Señor está guardada en nuestro corazón, entonces del buen tesoro del corazón pueden sacar muy buenas cosas. En Mateo 12:35 dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El Señor es el que nos da, a Él tenemos que confiarle nuestra vida. Vamos a seguir en el versículo 32 hasta el 40 del Salmo 37. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. La libertad de los impíos los salvará, por cuanto en Él esperaron. Mire, todo el Salmo 37 habla sobre la comparación del camino de lo malo como el camino de lo bueno, del justo y del injusto. Y cuando está hablando de justo, no está hablando de gente perfecta, justificados pues por la gracia de Dios. Los justos, los santos, los elegidos, los que están en el camino cristiano, los que obedecen al Señor, los que siguen sus mandamientos. Su fin es paz. Dice en ese versículo 37, considera al íntegro y mira al justo.
porque hay un final dichoso para el hombre de paz. La bienaventuranza de los pacificadores ya es suya, es un hijo de Dios. Mi paz os doy, decía el Señor Jesucristo. Por último, su salvación es enteramente de Dios. El versículo 39, 40, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. La salvación enteramente es de Dios. Estos versículos nos afirman que esperar en el Señor es lo mejor. Es salvo por la gracia, por medio de la fe. No hay nada en sí mismo que pueda jactarse, porque toda la salvación de Dios es resultado de haberse confiado a la misericordia y al poder de Dios Salvador. Así como Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Así Él nos salvará del presente mundo malvado, porque en Él confiamos. ¿Qué es lo principal del mensaje de hoy? Confiar en el Señor. Si vamos al versículo 1, empezamos con no te impacientes a causa de lo maligno y empieza la comparación de uno y del otro. ¿Qué sacamos en conclusión de todo lo que hablamos hoy? En conclusión es que es mejor confiar en el Señor, mejor estar en las manos del Señor, mejor esperar en sus promesas y mejor no mirar lo que tenemos terrenalmente, sino mirar lo que el Señor tiene de promesa para nosotros en el futuro. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por este salmo, gracias, Señor, por tu palabra. Esperamos esperar en ti, confiar en ti, tener tranquilidad de que tú estás manejando nuestra vida, que tú, Señor, nos estás llevando por el buen camino. Si estamos dentro de tu voluntad, Señor, tú nos vas a bendecir. Pedimos que nos bendigas ahora, como pedimos que nos bendigas en el futuro y principalmente en la vida eterna. Esperamos en tus promesas y confiamos en ti. Gracias, Padre Celestial, por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.